Hola, queridos amigos. Es un enorme placer tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a explorar un tema que tiene el poder de transformar tu vida diaria, el poder de la intuición. La intuición es esa voz interna que todos tenemos, pero a menudo ignoramos en un mundo lleno de ruido y distracciones. En este vídeo, te enseñaremos cómo reconocer y usar tu intuición para tomar decisiones más alineadas con tu verdadero ser. Así que, si estás listo para descubrir la magia que reside dentro de ti, quédate con nosotros. Y si te gusta este contenido, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. ¿Empecemos? La intuición es un fenómeno que todos experimentamos en diferentes momentos de nuestras vidas, pero a menudo no sabemos cómo definirla o, lo que es más importante, cómo confiar en ella. La intuición puede describirse como un conocimiento o un sentido que surge sin necesidad de razonamiento lógico. Es esa corazonada que sientes cuando estás a punto de tomar una decisión, ese algo que te dice que tomes un camino diferente. Pero, ¿de dónde viene esta sabiduría interna? Para comprender la intuición, es esencial reconocer que es una función de nuestro subconsciente. A lo largo de nuestras vidas, acumulamos experiencias, aprendizajes y emociones que se almacenan en nuestro interior. Cuando nos enfrentamos a una elección, nuestra mente subconsciente procesa toda esta información, a menudo, nos brinda respuestas instantáneas a través de la intuición. Es como si nuestro ser interior hablara con nosotros, guiándonos hacia el camino que realmente nos conviene. Pero, ¿por qué es tan fácil ignorar esta voz? Uno de los principales obstáculos para escuchar nuestra intuición es la influencia del pensamiento racional. Desde una edad temprana, se nos enseña a valorar la lógica y el análisis por encima de las emociones. Esta cultura de la razón puede hacer que, cuando sentimos una corazonada, nuestra mente lógica se apodere de nosotros, llevándonos a cuestionar lo que sentimos. Sin embargo, debemos recordar que la intuición no está destinada a reemplazar la razón, más bien, es una herramienta complementaria que puede enriquecer nuestro proceso de toma de decisiones. La intuición se manifiesta de diversas maneras. Para algunos, puede aparecer como una sensación física, como un nudo en el estómago o una ligereza en el pecho. Para otros, puede manifestarse como una imagen mental o una idea que surge repentinamente. Es fundamental aprender a identificar estas señales y diferenciarlas de las emociones y pensamientos que pueden nublar nuestro juicio. Un buen ejercicio para empezar a desarrollar tu intuición es simplemente prestar atención a cómo te sientes en diferentes situaciones. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿O qué me dice mi cuerpo sobre esta decisión? En resumen, la intuición es un recurso poderoso que todos poseemos, pero que a menudo descuidamos. Aprender a escuchar y confiar en nuestra intuición puede guiarnos hacia decisiones más auténticas y alineadas con nuestra verdadera esencia. Ahora que hemos explorado qué es la intuición y cómo se manifiesta, es momento de profundizar en cómo puedes desarrollar y fortalecer esta habilidad innata. Aprender a escuchar y confiar en tu intuición no es algo que suceda de la noche a la mañana, es un proceso que requiere práctica y dedicación. A continuación, compartiremos algunas técnicas y ejercicios que te ayudarán a cultivar tu conexión con esta voz interna que todos llevamos dentro. Una de las prácticas más efectivas para desarrollar la intuición es la meditación. La meditación te permite calmar la mente y crear un espacio de paz interior donde tu intuición puede florecer. Al desconectar de las distracciones externas, te vuelves más consciente de tus pensamientos y sensaciones internas. Existen diferentes tipos de meditación que puedes explorar, desde la meditación guiada, que te ayuda a visualizar y conectar con tu intuición, hasta la meditación en silencio, donde simplemente te sientas en calma y observas tus pensamientos sin juzgarlos. Puedes comenzar dedicando unos minutos al día a esta práctica, y con el tiempo, notarás que tu intuición se vuelve más clara y accesible. Otra técnica poderosa es la práctica de mindfulness o atención plena. El mindfulness implica estar presente en el momento y observar tus pensamientos, emociones y sensaciones sin juicio. Esta práctica te ayuda a sintonizarte con tu intuición al permitirte notar detalles que de otro modo podrías pasar por alto. Puedes practicar mindfulness en cualquier momento del día, ya sea mientras comes, caminas o simplemente respiras. Al ser más consciente de tus experiencias, comenzarás a reconocer las señales intuitivas que surgen en tu vida cotidiana.
Además de la meditación y el mindfulness, considera la escritura automática como una herramienta para conectar con tu intuición. La escritura automática consiste en escribir sin pensar ni editar, permitiendo que tus pensamientos fluyan libremente sobre el papel. Puedes establecer un temporizador de 5 a 10 minutos y escribir todo lo que te venga a la mente sin detenerte a reflexionar. Este ejercicio puede revelar insights ocultos y mensajes de tu intuición que tu mente consciente podría estar ignorando. Después de escribir, tómate un momento para leer lo que has escrito y reflexiona sobre cualquier revelación que pueda surgir. Otra forma de fortalecer tu intuición es prestar atención a tus sueños. Los sueños pueden ser una fuente rica de mensajes intuitivos. Llevar un diario de sueños puede ayudarte a registrar y reflexionar sobre tus experiencias nocturnas. Al despertar, anota todo lo que recuerdas de tus sueños, incluso si parece confuso o abstracto. Con el tiempo, podrás notar patrones o símbolos que pueden ofrecerte claridad sobre situaciones en tu vida. Los sueños son una puerta abierta a nuestro subconsciente, al prestar atención a ellos, podemos recibir orientación valiosa. A medida que desarrolles tu intuición, es importante recordar que también debemos distinguir entre la intuición y el miedo. A menudo, podemos confundir una corazonada intuitiva con una sensación de ansiedad o preocupación. Sin embargo, la intuición suele ser tranquila y serena, mientras que el miedo tiende a ser agitado y ansioso. Practicar la atención plena y la meditación te ayudará a reconocer estas diferencias y a confiar más plenamente en lo que tu intuición te dice. Por último, rodearte de personas que valoren la intuición y el crecimiento espiritual puede ser muy beneficioso. Compartir experiencias y aprender de los demás puede enriquecer tu propio camino hacia la autoconfianza. Busca comunidades o grupos donde puedas compartir tus reflexiones y experiencias relacionadas con la intuición. Estar en un entorno positivo y de apoyo te ayudará a sentirte más seguro en tu propio proceso de descubrimiento. A medida que avanzas en este viaje de autodescubrimiento, recuerda que la intuición es un don que todos poseemos. Con la práctica y la apertura mental, puedes aprender a escuchar y confiar en esta voz interna que te guía hacia decisiones más auténticas y satisfactorias. Ahora que hemos aprendido cómo desarrollar y fortalecer nuestra intuición, es el momento de explorar cómo podemos aplicarla en nuestra vida cotidiana. La intuición no es solo una herramienta para decisiones grandes y trascendentales, también puede influir en los pequeños momentos que a menudo pasamos por alto. En esta sección, discutiremos diversas formas de integrar la intuición en tus elecciones diarias y cómo esto puede enriquecer tu vida de maneras sorprendentes. Uno de los primeros pasos para aplicar la intuición es practicar la escucha activa. Esto implica prestar atención a tus propios sentimientos y sensaciones en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando te enfrentes a una decisión, tómate un momento para cerrar los ojos y preguntarte, ¿qué siento realmente sobre esto? Puede ser útil observar las reacciones físicas que acompañan tus pensamientos. Si sientes un nudo en el estómago al pensar en una opción, es posible que tu intuición esté advirtiéndote que esa elección no es la correcta. Por el contrario, si te sientes ligero y emocionado, es una señal de que estás en el camino adecuado. Otro aspecto importante es confiar en tus instintos. A menudo, podemos sentir la presión de las opiniones de los demás o de la lógica convencional. Sin embargo, es esencial recordar que solo tú conoces tu situación mejor que nadie. Cuando sientas que tu intuición te está guiando en una dirección específica, considera seguir ese impulso. La práctica constante de confiar en tus instintos fortalecerá tu relación con tu intuición y te ayudará a sentirte más seguro en tus decisiones. La intuición también puede ser muy útil al tomar decisiones en el trabajo. En un entorno profesional, a menudo nos enfrentamos a decisiones que requieren rapidez y claridad. Aprender a confiar en tu intuición puede ser un recurso valioso. Por ejemplo, si estás eligiendo entre varios proyectos, observa cuál te atrae más en un nivel intuitivo. A veces, la opción que parece menos lógica en papel puede ser la que realmente resuena contigo. Este enfoque no solo te ayudará a elegir proyectos más satisfactorios, sino que también puede llevarte a resultados sorprendentes y creativos. Además, la intuición puede influir en tus relaciones personales. A menudo, tenemos un sentido innato de si alguien es una buena o mala influencia en nuestra vida. Al prestar atención a estas corazonadas,
puedes rodearte de personas que realmente apoyen tu crecimiento y bienestar. Si tienes un amigo o conocido que siempre te deja una sensación negativa, no dudes en poner límites o distanciarte. Recuerda que tus relaciones deben enriquecer tu vida, y tu intuición es una herramienta poderosa para guiarte en este aspecto. Un ejercicio práctico para aplicar la intuición en tu vida diaria es establecer un día de intuición. Dedica un día a tomar decisiones basadas en lo que sientes en lugar de lo que piensas. Por ejemplo, elige lo que comer, cómo vestir y cómo pasar tu tiempo basándote únicamente en tus corazonadas. Observa cómo te sientes a lo largo del día y reflexiona sobre las decisiones que tomaste. Al final del día, haz un balance de lo que aprendiste y cómo tu intuición te guió. Este ejercicio puede ayudarte a reconectar con tu intuición y a notar su impacto en tu vida. Además, es útil llevar un diario de intuición donde puedas registrar tus experiencias. Anota momentos en los que seguiste tu intuición y cómo resultaron. Reflexionar sobre estos registros puede ayudarte a reconocer patrones en tus decisiones y fortalecer tu confianza en tu voz interna. Con el tiempo, notarás que tu intuición se vuelve más clara y accesible, ayudándote a navegar por la vida de una manera más auténtica. Finalmente, recuerda que la intuición es un proceso continuo. No se trata de seguir ciegamente cada corazonada, sino de aprender a discernir entre lo que es una señal clara de tu intuición y lo que puede ser solo un pensamiento fugaz o el miedo. Con el tiempo y la práctica, te volverás más hábil en este discernimiento, lo que te permitirá vivir de manera más alineada con tu verdadero ser. A medida que exploramos y aplicamos nuestra intuición, es natural encontrarnos con el miedo y la duda. Estos sentimientos pueden surgir cuando empezamos a cuestionar nuestras corazonadas o cuando nos enfrentamos a decisiones que parecen inciertas. En esta sección, analizaremos cómo superar estos obstáculos y fortalecer nuestra confianza en nuestra intuición. Uno de los principales desafíos que enfrentamos al intentar seguir nuestra intuición es el miedo al juicio. A menudo, tememos cómo los demás percibirán nuestras decisiones, especialmente si se desvían de las normas sociales o las expectativas. Es fundamental recordar que, en última instancia, eres el único responsable de tu vida y tus elecciones. Comienza por identificar las voces externas que influyen en tus decisiones. Pregúntate, ¿es esto lo que realmente quiero, o estoy tratando de complacer a alguien más? Al reflexionar sobre estas preguntas, podrás liberar el miedo a ser juzgado y centrarte en lo que realmente resuena contigo. Otro obstáculo común es la duda interna. Esta duda puede manifestarse como una voz crítica que cuestiona tus decisiones intuitivas. Para combatir esto, es útil practicar el autoaprecio y la compasión. Reconoce que todos cometemos errores y que la intuición no siempre garantiza el resultado deseado. En lugar de castigarte por las decisiones pasadas, utiliza cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Mantén un registro de tus éxitos y momentos en los que tu intuición te guió correctamente. Este ejercicio te ayudará a construir confianza en tu voz interna y a recordar que cada paso es parte de un viaje más grande. Además, es esencial cultivar una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Muchas veces, el miedo proviene de la creencia de que hay un límite en las oportunidades o que debemos conformarnos con menos. Al adoptar una mentalidad de abundancia, te abrirás a la posibilidad de que siempre habrá nuevas oportunidades y caminos que explorar. Practica la gratitud por lo que ya tienes y mantén la mente abierta a lo que vendrá. Esto te ayudará a disipar el miedo y la duda, permitiendo que tu intuición brille con mayor claridad. La meditación y el mindfulness también pueden ser herramientas poderosas para superar el miedo y la duda. Estas prácticas te permiten centrarte en el momento presente y liberarte de pensamientos y preocupaciones negativas. Dedica unos minutos al día a meditar sobre tus miedos, observando cómo surgen y luego dejándolos ir. Al aceptar estos sentimientos sin juicio, podrás observarlos desde una distancia segura y disminuir su poder sobre ti. Con el tiempo, esto fortalecerá tu capacidad para actuar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. A medida que trabajas en superar el miedo y la duda, considera la posibilidad de rodearte de personas que te apoyen y fomenten tu crecimiento. Participar en grupos o comunidades donde se valoren la intuición y el desarrollo personal puede ser muy beneficioso. Compartir tus experiencias con otros que estén en un camino similar te proporcionará inspiración y motivación, recordándote que no estás solo en este viaje.
Por último, es importante recordar que la intuición es un músculo que se fortalece con la práctica. A medida que enfrentas situaciones difíciles, date permiso para seguir tus corazonadas y aprender de los resultados. Cada vez que confíes en tu intuición, estarás alimentando esa voz interna y desarrollando la habilidad de discernir lo que realmente te sirve en la vida. Ahora que hemos explorado cómo desarrollar y aplicar nuestra intuición, así como cómo superar el miedo y la duda, es hora de profundizar en cómo integrar esta sabiduría interna en la toma de decisiones importantes. La intuición puede ser un faro que nos guía en momentos de incertidumbre, ayudándonos a alinearnos con nuestras verdaderas metas y deseos. En esta sección, discutiremos estrategias para utilizar la intuición al abordar decisiones cruciales en diferentes aspectos de la vida. Una de las claves para integrar la intuición en la toma de decisiones es dedicar tiempo a la reflexión. Antes de tomar una decisión significativa, tómate un momento para conectarte contigo mismo. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte y meditar sobre la elección que tienes por delante. Pregúntate, ¿qué me dice mi intuición sobre esto? A menudo, las respuestas surgen cuando te permites entrar en un estado de calma y atención plena. Escucha lo que sientes en tu cuerpo y presta atención a cualquier pensamiento o imagen que surja en tu mente. Otro enfoque es visualizar el resultado de tus decisiones. Imagina cómo te sentirías si eliges una opción en particular y luego visualiza el resultado de esa elección. ¿Te sientes emocionado y aliviado, o ansioso y pesado? Esta técnica puede ofrecerte una perspectiva clara sobre cuál camino es más alineado con tu verdadera esencia. La visualización te permite anticipar el impacto emocional de tus decisiones, lo que puede ser un indicador poderoso de lo que realmente deseas. La escritura reflexiva también puede ser un recurso valioso en la toma de decisiones. Toma un cuaderno y escribe sobre cada opción que estás considerando. Enumera las ventajas y desventajas de cada elección, pero, más importante aún, anota cómo te sientes acerca de cada una. ¿Qué opción resuena más con tu corazón? Al poner tus pensamientos en papel, puedes ganar claridad y conexión con tu intuición, facilitando el proceso de decisión. Además, es fundamental preguntarte por qué tomas ciertas decisiones. A menudo, podemos caer en la trampa de hacer elecciones basadas en expectativas externas o presiones sociales. Reflexiona sobre tus verdaderas motivaciones y valores. Pregúntate, ¿esta decisión me acerca a mis objetivos personales o simplemente estoy tratando de cumplir con lo que otros esperan de mí? Esta autorreflexión te ayudará a asegurarte de que tus decisiones estén alineadas con tu auténtico yo. A medida que tomas decisiones importantes, es útil tener un plan de acción basado en tu intuición. Una vez que sientas que has tomado una decisión informada, establece pasos claros para llevarla a cabo. Esto no solo te ayudará a avanzar con confianza, sino que también te permitirá observar cómo se desarrolla la situación y ajustar tu enfoque si es necesario. La intuición puede ser el primer paso, pero un plan de acción sólido te permite poner esa intuición en práctica. No olvides que la autocompasión es esencial durante este proceso. A veces, podemos dudar de nuestras decisiones o sentir que hemos tomado el camino equivocado. Recuerda que cada decisión es una oportunidad de aprendizaje. Si las cosas no salen como esperabas, no te castigues. En su lugar, reflexiona sobre lo que aprendiste y cómo puedes aplicar esa experiencia en el futuro. La intuición es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Finalmente, al integrar la intuición en la toma de decisiones importantes, también puedes fortalecer tu conexión con el universo o el todo. A menudo, cuando seguimos nuestra intuición, comenzamos a notar sincronicidades y coincidencias que nos confirman que estamos en el camino correcto. Mantente abierto a estas señales y confía en que el universo te apoya en tu viaje. En conclusión, la intuición es una herramienta poderosa que todos poseemos. Al aprender a escucharla, confiar en ella y aplicarla en nuestra vida diaria, podemos tomar decisiones más auténticas y alineadas con nuestra verdadera esencia. Esperamos que este vídeo te haya inspirado a profundizar en tu propia intuición y a permitir que te guíe hacia una vida más plena y significativa. No olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir tus experiencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo vídeo de Alquimia Espiritual.